documentales, videos y audios que se obtuvieron de manera legítima. Bajo esa lógica, les queremos informar lo siguiente, que don Arturo Bermúdez Zurita se quiere hacer cargo ante ustedes de dar a conocer el contenido de la denuncia. Lo que van a escuchar a ustedes es la unión de varios audios que la defensa del maestro Bermúdez Zurita obtuvo a través de legítimas llamadas a través de casetas públicas del Centro de Readaptación Social en Pacho Viejo. Hoy recuperamos una propiedad más de todas estas que la banda de Javier Duarte compró con dinero de los veracruzanos. Se trata del rancho La Cartuja, ubicado a unos minutos de Jalapa. Aquí está la escritura, ya es de los veracruzanos. Logramos recuperarla. Es un rancho de 30 hectáreas con instalaciones de lujo. Tiene todo lo que se pueden imaginar. Tiene cabañas, tiene casas, tiene una cancha de fútbol, tiene plaza de toros, tiene cancha también de cricket, tiene lago artificial, tiene zoológico, tiene todo lo que ellos pensaban que iban a poder disfrutar el resto de la vida. No contaron con que en Veracruz iba a dar una transición, iba a haber un cambio de régimen y que el nuevo gobierno estaba comprometido a hacer justicia a los veracruzanos. Hoy este predio ya es de los veracruzanos y se va a convertir en un campamento para que los jóvenes de todo Veracruz vengan y desde aquí conozcan la región, que es hermosísima. Que vengan y conozcan Jalapa, que se les reconozca su esfuerzo. Esto, en lugar de ser el lugar de descanso de un grupo de corruptos, será el lugar de recreo de jóvenes veracruzanos que tendrán la oportunidad de venir a disfrutar de esto que se había robado esta banda. Buenas tardes. Hoy es un gran día para los veracruzanos y también lo es para mí, porque hemos luchado con todo para recuperar bienes para Veracruz. Esta es la primer casa que recuperamos en el extranjero. Estoy en Woodland, en Texas, en el fraccionamiento más lujoso de Texas y uno de los más lujosos de Estados Unidos. Antes de invitarles a entrar en la casa, les pido que vean la zona. Es una zona extraordinaria. Todos son bosques, lagos, canchas de golf, lugares de recreación. Es una zona carísima. No hay vivienda aquí que valga menos de $1 millón, es decir, más de 20 millones de pesos. Esta casa que hoy recuperamos, y que aquí tengo el título de propiedad ya, puede valer más de $1 millón. La vamos a vender y la vamos a destinar a obras de salud. Muy probablemente lo que obtengamos de aquí lo destinemos a terminar el hospital de Nautla, el hospital de Perote, o a construir una clínica que se requiere en la zona más popular de la ciudad de Veracruz. Quiero decirles que esto que ven aquí a mis espaldas se compró con dinero de ustedes, de los veracruzanos, el dinero que se robaron en el gobierno de Duarte, y que yo durante años y años insistí en que había que luchar para terminar con esto. Como gobernador. Muy buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por su asistencia. ¿Sí? ¿Ahí está bien? ¿Se oye ahí? Sí. Bien, les agradecemos muy cumplidamente la asistencia a esta conferencia de prensa. Me acompaña el licenciado Rafael Sánchez Cano, su servidor Rodolfo de la Guardia García. Ambos somos defensores particulares del maestro Arturo Bermúdez Zurita. Reiteramos en nombre del maestro Bermúdez Zurita su presencia en este salón para divulgar a medios de comunicación lo que ocurrió hoy a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, la defensa particular de don Arturo Bermúdez Zurita se constituyó en el Congreso del Estado, en la legislatura, y ahí se entregó un documento que constituye lo que jurídicamente se denomina denuncia de juicio político. Este documento, que ya obra de manera directa en los anales del Congreso, también ha sido aportado con diversas pruebas documentales, videos y audios que se obtuvieron de manera legítima. Bajo esa lógica, les queremos informar lo siguiente,
que don Arturo Bermúdez Zurita se quiere hacer cargo ante ustedes de dar a conocer el contenido de la denuncia. Lo que van a escuchar a ustedes es la unión de varios audios que la defensa del maestro Bermúdez Zurita obtuvo a través de legítimas llamadas a través de casetas públicas del Centro de Readaptación Social en Pacho Viejo. Sean todos bienvenidos. Buenas tardes, distinguidos medios de comunicación. He realizado esta llamada desde la caseta de teléfonos a la cual tengo derecho. Mi nombre es Arturo Bermúdez Zurita, por mi propio derecho, actualmente privado de mi libertad en el Centro de Readaptación Social número 1, Pacho Viejo. Respetuosamente comparezco ante ustedes para exponer, bajo mi más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, me dirijo a ustedes para hacer de su amable conocimiento diversos hechos con apariencia delictiva se han cometido en mi agravio en el de mi familia. Como se desprende de su narrativa y de las pruebas que se anexan, y al encontrarse comprometida la imparcialidad de esa institución ministerial, existe una imposibilidad manifiesta para formular denuncia. En derecho procede ante la Fiscalía General del Estado. Los hechos son los siguientes. 1. Los acuerdos reparatorios y la entrega de bienes inmuebles, el engaño y la simulación. Los hechos que se me reprochan son falsos y fabricados por la Fiscalía General del Estado a cargo de Jorge Winkler Ortiz. En el interior del centro fui visitado en diversas ocasiones por personal de la Secretaría de Seguridad Pública. Las fechas de las visitas y los nombres de los personajes que ingresaron los tengo registrados e identificados plenamente. La encomienda fue la de torturarme, amenazarme y advertirme que si no entregaba diversos inmuebles en favor del ex titular del Poder Ejecutivo del Estado, nuevas carpetas ministeriales serían judicializadas en mi contra y de mi familia. Al principio resistí el embate y las amenazas de los funcionarios estatales. El personal que me visitó de la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Jaime Ignacio Telles Marié, me afirmó el confinamiento que sufro y el trato que se me dispensa a mi familia durante las visitas se deben a las instrucciones del ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Una videocámara apunta de manera directa al interior de mi celda, impidiendo cualquier tipo de privacidad, ya que el secretario de Seguridad Pública, ex secretario de Seguridad Pública, me quiere siempre visible ante la cámara. El 26 de marzo del 2018 recibí la notificación que el inmueble denominado La Cartuja, que pertenecía a mi familia, había sido cateado, que en su interior montaron droga y armas de fuego. Este hecho fue divulgado por el ex titular del Poder Ejecutivo Estatal, Miguel Ángel Yunes Linares, mediante sendas conferencias de prensa, boletines institucionales e incluso entrevistas específicas. Una breve reseña de la divulgación de este evento se identifica con el anexo 2. En aquellos días, nuevamente recibí la visita de funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes me comentaron, ante mi renuncia a entregar bienes, mi madre y mis hermanos serían consignados y privados de la libertad por delitos en contra de la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita y violación a la ley de armas, fuegos y explosivos. Eran tiempos de campaña electoral y entendí que la seguridad, integridad y la vida de mis seres queridos y la mía estaban en riesgo. Me fue referida la actividad profesional del licenciado en Derecho Rodolfo Creos Medina, a quien conocí en el interior de las instalaciones de Pacho Viejo, quien encomendé investigar la certeza de las pretensiones del ex titular del Poder Ejecutivo Estatal, Miguel Ángel Yunes Linares. Al hacer esto, otorgué poder notarial para efectos de representación y dominio respecto a diversos bienes que únicamente tendrían por el objeto y condicional alcanzar una vía legal sin ser responsable de ningún delito que me permitiera mi libertad, misma que se notifica como sigue en el anexo número 3. A efecto, el profesionista se entrevistó con el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares en varias ocasiones. El mensaje del ex titular del Poder Ejecutivo, Miguel Ángel Yunes Linares, fue muy claro.
al entregarse los bienes inmuebles de mi familia, se obtendrían acuerdos reparatorios en mi favor. Se sobreseerían los procesos penales, en tanto la carpeta de investigación iniciada en contra de mi señora madre y de mis hermanos continuaba integrándose en la Fiscalía General del Estado bajo las órdenes de Jorge Winkler Ortiz. El ex titular del Poder Ejecutivo Estatal solicitó la entrega de 7 bienes propiedad de mi familia. La mayoría de esos bienes son aquellos que mi familia tuvo antes de que el suscrito ingresara al servicio público del Estado de Veracruz. Todos los bienes fueron declarados oportunamente ante la Contraloría General del Estado. Aquellos bienes localizados en el Estado de Texas fueron adquiridos a través de líneas de crédito y aún se siguen pagando de manera mensual. Ningún bien inmueble fue adquirido con recursos estatales. Las constancias de adquisición se encuentran desglosadas a la presente y son del conocimiento del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y del fiscal general del Estado Jorge Winkler Ortiz. Pues durante audiencias ante el juez de control se descubrieron junto a un dictamen pericial que justifica solicitud. No olvidemos que el ex gobernador realizó una supuesta investigación privada que su fiscal general convalidó, por lo que ambos saben cuándo, cómo y con qué recursos se adquirieron los bienes desde antes que se iniciara esta farsa legal. El ex titular del Poder Ejecutivo Estatal me propuso, a través del licenciado Reus Medina, que los bienes inmuebles fueran entregados en donación al patrimonio estatal. La donación sería un acto jurídico por el cual se recibirían los bienes inmuebles a satisfacción y se concentrarían los acuerdos reparatorios. El titular de la Fiscalía General del Estado, Winkler Ortiz, en concierto con los demás servidores públicos estatales, entre ellos el fiscal anticorrupción Marcos Seventor Zamudio, solicitaría a los jueces de control las audiencias correspondientes para concluir los procesos penales. Estas propuestas fueron ofertadas directamente durante entrevistas y principalmente en un traslado que el licenciado Reus Medina realizó con el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares a Houston, Texas, ya que en el que el propio ex gobernador grabó un mensaje simulando que había recuperado diversos bienes. El audio e imagen del video se encuentran visibles en el anexo número 4. El licenciado Reus participó directamente en los actos jurídicos que culminaron con la donación de 5 bienes propiedad de mi familia a favor del patrimonio del Estado. Las escrituras públicas que contienen los actos jurídicos de donación constituyen el anexo número 5. Esos actos jurídicos fueron instrumentados por notarios públicos coordinados por el ex gobernador y el fiscal general del Estado. Sus nombres son José Antonio Valdés Quintanilla y Juan Manuel Blanco Gómez. Los bienes escogidos por el ex gobernador y el ex fiscal del Estado o el fiscal general del Estado y en materia de donación son los siguientes: inmueble de Araucarias en la ciudad de Jalapa, inmueble Torre Alfa ubicado en la ciudad de Veracruz, inmueble Plan del Aguacate en el municipio de Naulinco, inmueble El Salto, municipio de Naulinco, predio sin nominación en la Corporación Lomas de Potrerillo, municipio de Naulinco. El ex gobernador del Estado, Yunes Linares, se constituyó en el inmueble denominado La Cartuja. Ahí filmó videos y afirmó que este inmueble era digno de miembros del narcotráfico o delincuencia organizada. Estas temerarias aseveraciones las realizó cuando la solicitud de la compra del citado inmueble estaba plenamente acreditada en la carpeta de investigación que originó el cateo. Licitud que también se informó y acreditó ante un juez de distrito en materia de amparo. A partir de cada una de las donaciones, el titular del Poder Ejecutivo Estatal divulgó de manera directa a medios de comunicación que se habían recuperado bienes adquiridos con recursos estatales y que estos formaban parte de un esquema ilícito. Lo anterior se apartó en todo momento de la realidad, ya que las donaciones obedecían al ejercicio de un derecho y solución de controversia alterna, previsto en la legislación penal vigente. Estas divulgaciones obedecían a un escarnio mediático que he sufrido. Las distorsiones atribuidas al ex titular del Poder Ejecutivo Estatal generaron que el suscrito y mi familia sufríamos amenazas directas. En el interior del centro de reclusión se mencionaba que ya existía un arreglo y que este se basaba
en información privilegiada que el suscrito proporcionaba a la Fiscalía General del Estado, Jorge Winkler, implicó un riesgo inminente en mi seguridad al interior de la prisión preventiva, y el ex titular del Poder Ejecutivo Estatal generó la convicción de que se estaban recuperando bienes inmuebles procedentes de delitos, cuando en realidad se ejercían acuerdos reparatorios con bienes inmuebles adquiridos de manera lícita. El 21 de junio del 2018, el ex titular del Poder Ejecutivo, en compañía del licenciado Reus Medina, se trasladó en el avión del gobierno del Estado al estado de Texas, Estados Unidos de América. Con el propósito del viaje fue explorar las figuras jurídicas que permitieran el traslado del dominio de mis bienes inmuebles localizados en aquel territorio en favor del gobierno del Estado. Respetuosamente, les recuerdo que estos bienes fueron adquiridos a crédito. En esa lógica, la única solución posible consistía en liquidar los adeudos del saldo, obviamente del crédito. Yunes Linares ordenó a funcionarios estatales la transferencia de $220,000 estadounidenses a una compañía en Estados Unidos. La orden de pago salió de la Secretaría General de Gobierno. Esta transferencia es conocimiento del fiscal general del Estado, Jorge Winkler, al ser necesaria para el esquema autorizado por él para los acuerdos reparatorios que falsamente ofreció el ex gobernador Yunes Linares. Sin embargo, a la fecha, el traslado de dominio no se realizó al existir impedimento legal para que un gobierno extranjero sea propietario de bienes en territorio extranjero. Como muestra de las ilegalidades de las que he sido objeto atribuidas al fiscal general del Estado, Jorge Winkler Ortiz, y sus subordinados, como anexo número 7, se encontrarán los documentales que acreditan la licitud y legitimidad de los ingresos, temporalidades y actos con los que he adquirido los bienes que fueron materia de extorsión que sufrí. Esto es, la legitimidad de la compra de los bienes que fui forzado a donar bajo el engaño y la suscripción de acuerdos reparatorios, adquisiciones previas hechas por mi familia, y que nada tienen que ver con el servicio público y líneas de crédito estadounidense que aún siguen hoy cubriéndose. El licenciado Reus Medina me aseguró que durante su viaje a Estados Unidos, el exgobernador del Estado nuevamente le confirmó el interés y compromiso de entregar los bienes inmuebles a cambio de los acuerdos reparatorios. Él le agradecía su intervención en estas negociaciones, que dicho agradecimiento lo haría público en conferencia de prensa, lo cual sí ocurrió. Esa manifestación de agradecimiento se visualiza y se escucha en el anexo número 8. Estas conductas atribuidas al ex gobernador del Estado y la recepción de los bienes inmuebles ubicados en Jalapa y Veracruz son evidencia irrefutable de que el engaño y la simulación fue dirigida desde el ex titular del Poder Ejecutivo y el fiscal general del Estado. De otra manera, no se explica por qué las múltiples participaciones en medios de comunicación del ex gobernador del Estado, refiriéndose a los inmuebles que fueron materia de donación, y como su fiscal general ordenó al fiscal anticorrupción buscar a los acuerdos reparatorios. En estos últimos meses, el licenciado Reus Medina ha acudido a la Secretaría General de Gobierno a cargo de Rogelio Franco, y a la Fiscalía General del Estado para requerir el desahogo de las audiencias y el cumplimiento de los acuerdos reparatorios en términos de ley. Se le informaba que el cumplimiento de los acuerdos estaban en vías de solución. Una desafortunada filtración de un audio dio cuenta que las acciones legales por parte del licenciado Reus Medina, de la que se derivan las manifestaciones del fiscal anticorrupción Marcos Eben Torres Zamudio, por las que refirió él mismo. Tener instrucciones y con la información brindada, rogaría se le permitiera revisarlo, platicarlo para dar una respuesta. Incluso él iba a preguntarle al fiscal. Esa fue la instrucción que él recibió. Ahí lo dicen los audios. Concluida la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, no se tuvo respuesta legal por parte de la Fiscalía General del Estado. Esta filtración se anexa con el número 9. Con lo anterior, se demuestra que el fiscal general del Estado, Jorge Winkler Ortiz, tenía pleno conocimiento de los acuerdos reparatorios y que los accionó y participó en el engaño y
confabulación para la ejecución de las donaciones a mi agravio. Sus funcionarios recibieron a mi apoderado y sostuvieron pláticas solo para forzarme a entregar bienes inmuebles. Por el contrario, la carpeta ministerial iniciada a mi madre y hermanos siguen en fase de integración en la Fiscalía General del Estado. Se divulgaron una serie de falsedades en relación a las citadas donaciones, haciéndolas pasar por recuperación de bienes. Todos actos con los que participaron directamente los titulares, ex titular del Poder Ejecutivo, ex secretario general de Gobierno, ex secretario de Finanzas, actuales fiscales general del Estado y Anticorrupción, ex subsecretario de Finanzas y Administración y ex director general de Patrimonio del Estado, entre otros servidores públicos como el asesor jurídico Lindsay. La simulación de una legal negociación y la suscripción de acuerdos reparatorios adicionó a las amenazas recibidas, propició que el suscrito y mi familia entregáramos bienes inmuebles bajo la figura de donación, mismas que ahora resultan ilegales por los antecedentes antes descritos, porque el ex subsecretario de Finanzas y Administración, Bernardo Segura Molina, y el ex director general de Patrimonio del Estado, Albín Vicencio Morales, ex servidores públicos que la recibieron, están facultados para recibir bienes bajo la figura jurídica. Un engaño en el que se disfrazaron actos legales con la oferta de solución alterna previstas en la ley penal vigente, pero no solo se cumplió, sino que constituyó una falsa concepción procesal. Punto número 2. Delitos atribuidos a Fiscal General del Estado y fiscales especializados en desaparición de personas. La desaparición de personas es un delito repudiable. Me uno al dolor que sufren los familiares que son víctimas de este delito. La investigación de estos eventos delictivos no justifica la fabricación de señalamientos y menos otorgar beneficios ilegales a los confesos. La Fiscalía General del Estado ha divulgado la existencia de procesos penales y la detención de personas supuestamente involucradas en los hechos. Lo que no ha dicho es que para obtener las órdenes de aprehensión y el seguimiento de los procesos penales ha violado la ley y concedido impunidad a los que han confesado estos hechos ante la autoridad ministerial. La sociedad y los colectivos de víctimas han sido engañados. Esa percepción social provocada por la Fiscalía General del Estado se ha revertido en contra del suscrito. Desde el 8 de febrero fui sujeto a procedimiento penal por el delito de desaparición forzada de personas. La sujeción del proceso se logró con la violación a una suspensión de amparo federal concedida al suscrito, anexo 10. Relata las conductas ilegales atribuidas a los fiscales especializados en desaparición de personas y que ya son conocimiento de la autoridad federal. Comparecieron el titular de la Fiscalía General y el titular de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, Luis Eduardo Coronel Gamboa, y su agente ministerial David García Galván. En el inverosímil relato del que hicieron cargo, invocaron el contenido de la Ley General de Materia de Desaparición Forzada de Personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. El artículo 14 prohíbe, en tratándose de este delito, la aplicación de criterios de oportunidad. Esto es, está prohibido por la ley que participantes en estos eventos aberrantes tengan ese beneficio procesal. La ilegalidad destacada fue evidenciada en el debate judicial y los referidos fiscales admitieron haber concedido estos beneficios. Son 13 personas, igual el número de entrevistas que fueron beneficiadas con criterios de oportunidad, lo que nunca ha sido conocido por la sociedad y de los colectivos que pugnan por la investigación de este delito, pues los verdaderos participantes en estos hechos están en libertad con la ilegal autorización del fiscal general del Estado, responsable de la autorización de esos ilegales beneficios y quien, con su participación directa en el debate judicial, confesó haberlos otorgado. En el anexo 11 contiene la entrevista en que ilegalmente se concedieron los criterios de oportunidad, así como el audio y video de la audiencia inicial. Consta la confesión del fiscal general del Estado y su homólogo de desaparición de personas.
¿Saben las víctimas de estos delitos de los fiscales general y especializado en desaparición forzada transgredieron la ley solo para construir una investigación con fines mediáticos y electorales? ¿Saben las víctimas que para construir esa investigación mediática y con fines electorales se otorgó impunidad a los verdaderos activos en las desapariciones forzadas de sus familiares? Las conductas del fiscal general del Estado y los fiscales especializados demuestran que solo a través de ilegalidad fue posible construir un señalamiento de política criminal en mi contra, al no existir ni un solo hecho ni elemento de prueba que justifique que el suscrito haya participado en los hechos reprochados. No se puede investigar con base en el atropello de los derechos humanos y de la legalidad. Como anexo 12, se localiza el audio y video de la audiencia inicial a la que los 3 fiscales confiesan ante el juez de control que existe legalidad y los ilegales criterios de oportunidad. Punto número 3. Tortura psicológica y la solicitud del fiscal general del Estado para incriminar al ex servidores públicos. A las 23 horas del 8 de mayo del 2018 recibí una visita inusual, un custodio que condujo a las oficinas de la dirección de este centro penitenciario en el segundo piso del área de locutorios del inmueble. En diversa ocasión y durante el trayecto cuestioné al custodio sobre el motivo de mi ingreso. Me dijo: es un enviado del fiscal general. En el interior de la dirección me esperaba el director, el fiscal especializado en desaparición de personas, licenciado Luis Eduardo Coronel Gamboa, y un asistente de este último. De inmediato pedí que estuviera mi abogado defensor, pues estimé se trataba de una diligencia ministerial. El licenciado Luis Eduardo Coronel Gamboa me informó que venía de parte del fiscal general del Estado a solicitar mi ayuda para declarar en contra del licenciado Luis Ángel Bravo Contreras y del doctor Javier Duarte de Ochoa. De inmediato respondí al coronel Gamboa que no me constaba ningún hecho delictivo y que le dijera al fiscal general del Estado que no contara con mi ayuda. Coronel Gamboa me manifestó que pensara en mi familia y los beneficios que podría obtener del fiscal general del Estado. Eran fechas previas a las elecciones para el gobierno del Estado de Veracruz, y se me dijo que esas entrevistas se darían a los propósitos mediáticos del fiscal general del Estado y de Miguel Ángel Yunes Linares. En ningún momento se me permitió hablar con el abogado defensor, menos contar con su presencia para un asesoramiento profesional. Coronel Gamboa, en nombre del fiscal general, me recordó que múltiples carpetas de investigación estaban abiertas en mi contra, de mi familia y de mi persona. Recordé que supuestamente en la cartuja se encontraron droga, armas, y temí por la seguridad de mis hijos y de mi familia. Hacia las 2 de la mañana del 9 de mayo del 2018, el enviado del fiscal general del Estado me señaló que ya traía la declaración hecha. Misma que únicamente me dejó leer un párrafo. Recuerdo que me hacía partícipe del conocimiento del homicidio de un DJ, haciéndome afirmar que la privación de su vida obedecía a un problema sentimental y que la autoría intelectual de ese delito recaía en el doctor Javier Duarte de Ochoa. Por supuesto, me negué rotundamente a suscribir esa declaración. Mi negativa obligó al enviado del fiscal general a proponer una entrevista en la que señalaba mi conocimiento de oídas sobre la manipulación de evidencia relacionado con la localización de un número de personas sin vida, manipulación que presuntamente recaía en el exfiscal general del Estado, la ex directora de investigaciones ministeriales, la ex delegada regional de la Policía Ministerial y el ex director de servicios periciales de dicha institución. Coronel Gamboa redactó y su asistente tecleó la narrativa de estos últimos hechos y me amenazaron de que si no firmaba esta entrevista, las consecuencias legales y físicas serían inminentes. La cámara que 24 horas me vigila en mi estancia comprobará mi ingreso. Las cámaras y custodios que resguardan la dirección comprobarán mis manifestaciones y la entrevista suscrita demostrará la veracidad de la tortura psicológica y de la conducta ilegal atribuida al fiscal general del Estado y al fiscal especializado en desaparición de personas. Como expresé, la entrevista obtenida a las 4 horas del 9 de mayo del 2018
no fue rendida ante la presencia de mi defensor, el licenciado David García Galván, agente del Ministerio Público especializado en desaparición de personas. Por instrucciones del fiscal general del Estado, llamó por teléfono a mi defensor Rafael Sánchez Cano 48 horas después, el viernes 11 de mayo de este mismo año, para que la entrevista fuera firmada en el puerto de Veracruz y se simulara que se obtuvo ante su presencia, lo que ocurrió el sábado 12 de mayo de 2018 en las instalaciones de la Fiscalía Regional de Veracruz. No existen registros del ingreso de mi defensor Rafael Sánchez Cano a Pacho Viejo. Sin embargo, los registros telefónicos de su teléfono particular y su testimonio darán cuenta de los hechos que ahora denuncio. La entrevista a la que me refiero fue utilizada por el fiscal general del Estado, por su fiscal especializado y por su agente del Ministerio Público para solicitar orden de aprehensión en contra de los licenciados Luis Ángel Bravo Contreras, María del Rosario Zamora González, Carlota Zamudio Parroquín, Gilberto Aguirre Garza y del doctor Javier Duarte de Ochoa, entre otros exservidores públicos del Estado. En virtud de que, como era lógico, no me entregó copia de la referida entrevista, es que me veo imposibilitado para aportarla de manera física. Sin embargo, será suficiente que sea obtenida de los registros de la carpeta de investigación integrada o, en su caso, requerirla en las constancias del descubrimiento probatorio. En los meses posteriores y durante diversas diligencias judiciales, el fiscal Luis Eduardo Coronel Gamboa me afirmó que recabarían una prueba anticipada para que lo declarado ante él quedara ingresado jurídicamente. La actuación del fiscal general del Estado, basada en la intimidación y la amenaza, se apartan de toda la conducta que pudiera exigirse al titular de un órgano de investigación. Constituyen conductas ilícitas que deben ser investigadas y castigadas conforme a derecho. Punto número 4 y último: las visitas para involucrar a otros actores políticos. Las condiciones de mi prisión preventiva son inhumanas. Durante más de 1 año y medio no se me permitió hacer deporte ni hacer otra actividad recreativa ni tampoco religiosa. Una cámara vigila mi estancia durante las 24 horas. Mi familia sufrió de vejaciones. En el transcurso de mi prisión preventiva recibí la visita del ex secretario de Seguridad Pública Jaime Telles Marié, visitas imprevistas y agresivas, ordenadas por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. Su principal propósito fue amenazarme y solicitarme la declaración que el doctor Javier Duarte de Ochoa, en Casa Veracruz, había entregado 200 millones de pesos a Morena, lo cual, por falso, me negué rotundamente. Sufrí las consecuencias: con cateos a oficinas y domicilios, seguimientos y vigilancia a mi familia, a mis hijas menores, así como visitas de personajes de menor nivel que me torturaron. Así fue, me visitó el exdirector general de Prevención y Extensión Social, Raúl Platón del Cueto Morales, para exigirme firmar una entrevista para inculpar a Héctor Yunes Landa. Me afirmó que fue orden del ex gobernador Yunes Linares la firma de esa carta y la acusación, al negarme a declarar en contra de Héctor Yunes, editar una carta que no contiene mi firma real. Me cumplieron la amenaza. Estuve encerrado sin salir de la estancia durante 4 meses. El 20 de noviembre pasado recibí nuevamente la visita de Platón del Cueto Morales. Lo envió el fiscal general del Estado, Jorge Winkler, para advertirme que tenía que suscribir los acuerdos reparatorios, ratificar la entrevista del 7 de mayo en contra del licenciado Luis Ángel Bravo Contreras y el doctor Javier Duarte de Ochoa. Se acababa el gobierno efímero estatal y requería legalizar su engaño. Regresó Platón del Cueto Morales los días 21 y 22 de noviembre. Sus amenazas eran igual, sus objetivos los mismos: mi madre, mis hijas y mis hermanos. También me visitó el fiscal Pablo Rochet para amenazarme que tenía que desistir de todos los amparos promovidos en contra de las violaciones legales y vejaciones sufridas. En particular, me interesaba que desistiera del amparo que acreditaba la solicitud de la adquisición de la cartuja. La amenaza era constante: darle orden de aprehensión a mi madre, que tiene más de 80 años. Esa era la advertencia. Desistí del amparo
No podía permitir que mi madre pasara por una canallada de tal magnitud. El exdirector de operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, Gerardo Guzmán Morales, por instrucciones del ex gobernador y del ex secretario, me visitó. Su consigna, los días 3 y 13 de abril del 2018, fue torturarme físicamente y decirme que mi madre y mis hermanos estaban vigilados y cualquier movimiento podía ser detenidos. El objeto, entregar la cartuja. La misma tortura física sufrió el licenciado Juan Antonio Nemedib. Sin ningún temor, la ejecutaron frente a mi persona. Guzmán Morales videograbó la respuesta que di con motivo de la tortura. El video, dijo, sería para los exsecretarios general de gobierno, exfiscal general del Estado y el ex secretario de Seguridad Pública. Se ufanó de su calidad de policía federal y que las órdenes de torturarme las recibió directamente del ex gobernador Yunes Linares. Sé que al dirigirme a ustedes y que la formulación de denuncias puede generar riesgo a mi legitimidad, de mi integridad y la de mi familia. Les solicito de la manera más atenta que se tenga esto en garantía. Los hechos narrados con antelación solo constituyen un breve relato de los eventos sufridos por el suscrito en mi familia. Invito a los miembros de la comisión que usted preside a entrevistarme de manera personal para conocer los detalles de cada uno de los hechos y las pruebas contundentes, audios y videos, y en su caso la ratificación de la presente. Ustedes han escuchado en los últimos 20 minutos, cómo el maestro Arturo Bermúdez Zurita se ha hecho cargo de narrar el contenido de la denuncia que se presentó el día de hoy a las 10 de la mañana en el Congreso del Estado. También han escuchado el cúmulo de evidencia que se anexó a dicha denuncia de juicio político. Han observado que el maestro Arturo Bermúdez Zurita no tiene ninguna reticencia en informar a ustedes todos y cada uno de los hechos que han sido materia de estos actos con apariencia delictiva. Son casi 2 años de prisión preventiva de Arturo Bermúdez Zurita y en este momento él ha presentado el día de hoy a las 10 horas la denuncia de juicio político. Se ha unido a la mesa con nosotros el licenciado Rodolfo Reus Medina, quien también es apoderado legal de don Arturo Bermúdez Zurita. Ustedes han escuchado las palabras del maestro Bermúdez Zurita, podrán consultar el contenido de este audio y de la denuncia en su integridad en una página que se ha de ingresar de manera directa que se ha de publicitar ahora mismo en la pantalla. Ahora, con el debido respeto a la legalidad, abriremos una sesión de preguntas y respuestas para que ustedes, medios de comunicación, puedan expresar las inquietudes que requieran y que nosotros, en el marco de la legalidad, podamos ofrecer las respuestas correctas. Entonces, ¿quién tiene esos bienes? ¿Cómo se dieron? Porque se dan especulaciones. ¿Qué pasó con todo esto, señor? ¿Está en malas manos o lo tiene el Estado? Los bienes se encuentran jurídicamente, como lo ha expresado el maestro Bermúdez Zurita, donados legalmente a través de escritura pública a funcionarios del gobierno del Estado, sin que haya existido el compromiso del acuerdo reparatorio al cual se ha referido el propio maestro Bermúdez Zurita. ¿Quién tiene esos bienes? Están escriturados a nombre del gobierno del Estado y por eso es el engaño y la circunstancia de que, abusando de una figura procesal prevista en el nuevo sistema penal adversarial, se hizo creer al maestro Bermúdez Zurita de que habría un acuerdo reparatorio sin que esto lo hubiera. ¿Qué otros delitos estaría, o qué otras demandas y por qué presuntos delitos estaría procesando contra estos mismos personajes el licenciado Bermúdez Zurita? El maestro Bermúdez Zurita ha presentado el día de hoy una denuncia de juicio político en la cual ha narrado hechos que pueden constituir diferentes tipos penales. Esos tipos penales los va a tipificar el Congreso, pero desde ya
se puede justificar la extorsión, el fraude procesal, la tortura psicológica y física, además de otros tipos penales que pueden estar previstos en la... ¿Cómo se llamaría? ¿Cualquier tipo de delito? Es que ese es un fraude procesal, hacer creer a una persona que se puede obtener un beneficio procesal cuando no se justifica el beneficio procesal. Por todo lo que escucho que dice el exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, se dice inocente de todo lo que se le ha acusado. En caso de serlo así, ¿por qué ceder a los chantajes o a la donación de inmuebles que le pidieron, en este caso, el exgobernador y, bueno, funcionarios estatales anteriores? Si se dice él inocente, ¿por qué ceder a esta donación de inmuebles? Le agradezco mucho la pregunta y es una pregunta bastante inteligente. Como lo manifestó el maestro Bermúdez Zurita, todos estos actos jurídicos y esta invitación a los acuerdos reparatorios fueron previos a la elección estatal que se generó en Veracruz. Y en principio esa era una línea directa con la cual el maestro Bermúdez Zurita sabía que si no cedía a todas las pretensiones que se estaban generando desde la Fiscalía General del Estado, lo que iba a ocurrir es que él iba a llenarse no de los 3 procesos que tiene el día de hoy, sino de 20 procesos más conforme a la amenaza que se estaba justificando y cumpliendo. Les recuerdo que el acuerdo reparatorio que se le estaba ofreciendo no generaba ninguna actividad y ninguna causa de responsabilidad penal. Además, como con insistencia lo ha dicho el maestro Bermúdez Zurita, él temía por la vida de sus hijos, de su cónyuge y desde luego de su madre de 80 años y sus hermanos, que tienen al día de hoy una carpeta de investigación iniciada e integrándose por delitos contra la salud y otros que pueden ser de naturaleza grave. Solamente por eso, por el temor de que agredieran a su familia, por eso le digo. La amenaza era suficiente como para ceder y para entregar esos bienes. ¿Amenaza por parte de quién? Creo que fue muy claro el maestro Bermúdez Zurita, el fiscal general del Estado dio nombres específicos y del gobernador del Estado, que fueron los que ofertaron estos acuerdos reparatorios. Sí, sí. ¿Por qué esperar hasta ahorita, ya que se fue Yunes, para hablar? Ustedes tenían conocimiento de todo esto, fueron casi 2 años, ¿y por qué ya, que no está, que a lo mejor no se abstiene de salir a decir algo, a declarar algo el exgobernador y el actual fiscal, que no está muy cómodo con esta nueva administración, ¿por qué hasta ahorita? Sí, muchas gracias por la pregunta y es muy válida. Efectivamente, la pregunta es ¿por qué hasta ahorita? Porque el acuerdo reparatorio legalmente lo que genera es un compromiso entre 2 partes, entre la supuesta víctima del delito, que en este caso era el Estado de Veracruz, y Arturo Bermúdez Zurita, que era el vinculado al proceso. Cuando el gobierno del Estado, que es el que ofertó y que llevó al engaño a un supuesto acuerdo reparatorio se va, es evidente que caemos en la lógica de que no iba a existir ese acuerdo reparatorio. De hecho, en la denuncia, el maestro Bermúdez señala que en los últimos meses, apoderados legales y defensores de él acudieron al gobierno y tuvieron reuniones con personal de la Fiscalía General del Estado, quienes mantenían el engaño diciendo que los acuerdos reparatorios estaban en trámite y que se iban a justificar ante los jueces de control. Por eso hasta ahorita, porque hasta el último día del gobierno del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, existía la posibilidad jurídica, en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, de hacer valer esos acuerdos reparatorios. De otra suerte, denunciar lo que nosotros veníamos pensando que podía generarse, porque con el paso del tiempo hubiera establecido un rompimiento en términos de lo que marca la ley. ¿Podrían especificarme el costo de cada inmueble que mencionó el exsecretario durante el audio? Con mucho gusto. Y también, ¿en qué año compraron cada uno de ellos? Y si tienen los documentos para probarlo y si los pueden hacer transparentes para nosotros. Desde luego que sí, ese es uno de los propósitos fundamentales del maestro Arturo Bermúdez Zurita. Transparentar todos y cada uno de los puntos. Para no caer en el hecho casuístico de cada bien, yo la invito a consultar la página que hemos publicitado y en esa página está tanto la denuncia y estarán publicados todos y cada uno de los datos y de las escrituras para establecer cómo se compraron, qué se compró y cuáles eran los bienes. Más o menos de qué año, qué periodo de qué año.
Estamos hablando de previo de que estuviera Arturo Bermúdez Zurita en el gobierno del estado de Veracruz y cuando ya estaba en el gobierno del estado de Veracruz, compró a crédito 2 bienes inmuebles en el extranjero. Y se entiende que algunos son de él y otros son de su cónyuge, sí, claro. Pero de su hermano y de su madre no. Correcto, también de su hermano y de su madre. Recordemos que el rancho La Cartuja no es propiedad de Arturo Bermúdez Zurita. El rancho La Cartuja son 4 predios diferentes que se unen y se conoce comúnmente como La Cartuja, y ese inmueble conformado por 4 son propiedad de su hermano y de su madre, mucho antes de que él llegara al gobierno del estado de Veracruz, y como consecuencia de ello se le informó a los jueces de amparo, a los jueces federales, cómo se habían adquirido esos bienes. Por eso Arturo Bermúdez relata la amenaza de que esos amparos se desistieran. Dígame. Preguntarle, bueno, insistir en el tema del acuerdo reparatorio. Usted menciona que no hay obligación, entonces él sería, aunque haga ese acuerdo, se declararía inocente de los actos. Y otra cosa, decía que también se hacía hasta este momento porque se acababa el gobierno de Yunes, pero bueno, el fiscal continúa, y si este tema no se está politizando. La primera pregunta, desde luego que el acuerdo reparatorio es una figura procesal con motivo del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este es el nuevo sistema adversarial. Y efectivamente, como usted acertadamente señala, no existe ninguna responsabilidad ni ninguna oportunidad para que la persona que llega a un acuerdo reparatorio confiese que ha cometido un delito. Repara el daño, pero no ha cometido ningún delito. Segundo tema, usted me dice que me pregunta si pues se podría politizar. Yo le digo, no estamos tratando de politizar absolutamente nada. Lo que estamos incitando es presentar una denuncia de juicio político. ¿Por qué? Porque es ante el Congreso y esa es la naturaleza legal de la instancia a la cual el maestro Bermúdez accede en este momento, con independencia de que, como ya lo dijo alguna de otras compañeras, se pueda hacer viable por la vía penal. Sin embargo, lo dijo el maestro Bermúdez con acierto, es imposible presentar una denuncia penal ahorita porque no se puede ser juez y parte en las carpetas. Hoy el secretario de Gobierno, Félix Cisneros, declaró que se está investigando al gobernador y al exgobernador, y al fiscal sobre que habían adquirido un bien inmueble de supuestamente Arturo Bermúdez en el extranjero con recursos estatales. ¿Tiene conocimiento si en algún momento se compró alguna propiedad de Arturo Bermúdez en el extranjero con recursos del Estado? Fue materia de la manifestación que dijo Arturo Bermúdez durante la proyección de su audio, pero con mucho gusto le respondo. Gracias. Sí, tenemos conocimiento de que con motivo de estos acuerdos reparatorios, como ya se menciona en el documento de denuncia, el exgobernador del estado viajó a Houston, y que, como lo narra el maestro Bermúdez Zurita en su denuncia, al viajar a Houston existían los bienes comprados a crédito por la familia Bermúdez Zurita. Ustedes saben que cuando uno compra a crédito, uno pone una cantidad específica y establece plazos y mensualidades. Para poder hacerse para intentar hacerse del gobierno del estado de estos bienes, era necesario liquidar el crédito, y que como consecuencia de ello se tiene conocimiento y se ha documentado en la denuncia que se solicitó el envío de $220,000 estadounidenses para que una tercera persona en los Estados Unidos pudiera liquidar ese crédito. Es decir, para darle respuesta a su pregunta directa, efectivamente salieron $220,000 del el erario estatal para la adquisición de un crédito o para la contratación de servicios profesionales en los Estados Unidos para hacerse de ese crédito. Gracias. ¿Tiene la especificación del inmueble del cual se trató? Es materia de la denuncia y con mucho gusto le invito a consultar el portal de internet. Ahí usted verá el inmueble y la ubicación del mismo en los Estados Unidos. José Juan García, de ABC Noticias. Oiga, esto es por el caso de las empresas fantasmas, bueno, supuestas empresas fantasmas, ¿no? Y en el caso de los desaparecidos, ¿ahí qué? Con mucho gusto. A ver, no hay ningún tipo de empresa fantasma como se ha venido divulgando. Los dos procesos penales que se siguen con materia de delitos de servidores públicos, lo que establece es que existía una relación comercial, o por lo menos esa era la teoría del caso ministerial, que existía una relación comercial
entre un proveedor y los familiares del maestro Bermúdez Zurita. Sin embargo, 8 resoluciones del Fuero Común y del Fuero Federal han confirmado de manera tajante y 7 personas se encuentran en libertad con motivo de que dicha teoría, es decir, esa relación de negocios y comercial, no se probó ni siquiera a nivel de orden de aprehensión. En cuanto al tema de desaparición forzada, el maestro Bermúdez en su denuncia se hizo cargo de referir que para obtener la orden de aprehensión, los jueces, el juez de control competente, en el nuevo sistema, el juez de control competente no conoce el expediente, escucha lo que las partes le dicen. Y el fiscal especializado en desaparición forzada le informó que existían 13 entrevistas, es decir, 13 declaraciones. Pero lo que no le informó es que esas 13 declaraciones o 13 entrevistas se habían obtenido con violación a la ley, es decir, con criterios de oportunidad. ¿Qué significa esto? Que usted sí participó en el delito, usted lo confiesa y dice que pudo escuchar, que le pareció, que parece, que alguien le comentó. Y con motivo de esa manifestación de oídas, sin corroborar y sin información, usted que sí participó en el delito, usted está libre. Pero usted contribuyó para privar de la libertad ilegalmente a una persona. El maestro Arturo Bermúdez Zurita rechaza de manera tajante y directa su participación en esto de lo que ha llamado la Fiscalía la política criminal. No hay una sola entrevista, un solo dato de prueba que pueda justificar que Arturo Bermúdez Zurita ordenó, participó o conoció de alguna naturaleza de este tipo de delitos. Simple conjetura. La lógica aquí es que existen instancias legales que se han promovido tanto en jueces federales como en jueces locales para demostrar que esas entrevistas son apartadas de la ley. Lo que viene denunciando el maestro Bermúdez Zurita es el hecho de que esas 3 entrevistas ilegales fueron levantadas por servidores públicos que se deben de encargar de respetar la ley, y no lo hicieron. Al inicio de su intervención, y en otro número de gráfico, señalaba de donaciones. ¿Esas donaciones a quiénes se le hicieron y qué predios fueron? Con mucho gusto. Nuevamente le invito a consultar la página, pero doy respuesta a su pregunta. Fueron hechas donaciones a subsecretarios del gobierno saliente y a director general del patrimonio, también del gobierno saliente. Sus nombres y sus cargos se encuentran en la denuncia y usted la puede consultar de manera directa, así como la localización de los bienes. ¿Cuántos bienes son? ¿Perdón? ¿Cuántos bienes son de los donados? Son 3 bienes de los donados, en Jalapa y en el puerto de Veracruz. Oiga, así breve, si me repite, ¿cuáles serían los delitos que estarían incurriendo Yunes, Winkler y todo lo demás? No corresponde a un denunciante, técnicamente, poder decir qué delitos se cometen. Normalmente la denuncia se presenta sobre hechos, pero nosotros creemos que por la naturaleza de los hechos que se han formulado al Congreso, el Congreso deberá analizar a través de sus instancias jurídicas la posible comisión de varios delitos: el fraude procesal, la extorsión, la tortura que ha referido el maestro Arturo Bermúdez Zurita, con independencia de algún otro tipo penal que pueda comprobarse de manera directa. ¿Su nombre? Son 3 donados, pero ¿cuántos confiscados? No, ninguno confiscado. Hemos sido muy claros. No ha habido ninguna acción legal jurídica que haya justificado la confiscación. La confiscación es a través de sentencia firme, y el señor Bermúdez Zurita es una persona que tiene su presunción de inocencia intacta al día de hoy. Bueno, nuestros nombres son el licenciado Rodolfo Reus Medina, el licenciado Rafael Sánchez Cano, su servidor Rodolfo de la Guardia García. Con esto agradecemos su presencia y estamos a sus órdenes en lo subsecuente.